El héroe más grande de Grecia, Heracles, nació bajo la sombra de la infidelidad de Zeus y la furia de una diosa celosa. Zeus, el dios supremo del Olimpo, se había prendado de una bella mortal llamada Alcmena, que estaba casada con Anfitrión, el rey de Tirinto. Aprovechando que Anfitrión había partido a la guerra, Zeus descendió a la tierra tomando la forma de su esposo y haciéndose pasar por él, embarazó a Alcmena. Cuando el verdadero Anfitrión regresó y sospechó de la infidelidad, ordenó que su esposa fuera quemada en una hoguera. Zeus intervino, impidió su muerte y reveló ser el padre del bebé. Anfitrión, sintiéndose honrado de criar al hijo del dios de los dioses, perdonó a su esposa. Zeus tenía grandes planes para este niño. Una profecía decía que el primer bisnieto del héroe Perseo se convertiría en rey de la gloriosa Micenas, y Heracles cumplía con este linaje. Sin embargo, Hera, la esposa de Zeus, estaba furiosa por la infidelidad. Intervino para que el primo de Heracles, Euristeo, naciera prematuramente, robándole a Heracles su derecho a la corona. No satisfecha, Hera envió 2 serpientes venenosas a la cuna donde dormían Heracles y su hermano, pero el destino del héroe se manifestó. Alcmena se encontró con el bebé Heracles con una cobra muerta en cada mano. Temiendo las represalias de la diosa, la princesa abandonó a su hijo en el bosque. No obstante, las diosas Hera y Atenea lo encontraron por casualidad. Hera, sin reconocerlo, se impresionó tanto con el vigor del bebé que decidió amamantarlo. El bebé succionó la leche con tal fuerza que le causó un gran dolor, obligándola a alejarlo. Pero gracias a esta leche sagrada de Hera, el pequeño Heracles obtuvo poderes divinos, y la leche esparcida en el cielo dio origen a la Vía Láctea. Atenea, la diosa que presenció el incidente de la lactancia, recogió al bebé Heracles y se lo devolvió a su madre, Alcmena. Un adivino, Tiresias, al ver al niño de vuelta en casa, proclamó una profecía. Aquel niño estaba destinado a liberar al mundo de monstruos y gracias a sus grandes hazañas, se ganaría un lugar en el Olimpo junto a su padre Zeus. Sin embargo, el destino de Heracles ya estaba marcado por la envidia de Hera. La diosa, furiosa al ver que el hijo bastardo de su marido aún aspiraba a la gloria, plantó la semilla de la locura en su mente, aprovechando un momento de vulnerabilidad. Bajo este hechizo terrible, Heracles fue víctima de alucinaciones salvajes. Comenzó a ver criaturas terribles y luchó grandes batallas con ellas, pero al recuperarse de este frenesí, descubrió la horrible verdad. Tenía sangre en las manos y sus hijos junto a su esposa, Mégara, yacían muertos a sus pies. Abrumado por el dolor y el pecado cometido contra su propia familia, Heracles se exilió y cayó en una profunda depresión. Con el tiempo, sanó sus heridas y decidió regresar a Micenas para ponerse al servicio de su primo, el rey Euristeo. Heracles buscaba la penitencia suprema, realizar trabajos que le permitieran purificarse de los terribles crímenes cometidos, sin importar cuán degradantes o peligrosos fueran. A pesar de que Euristeo era un hombre que Heracles consideraba inferior, el héroe se sometió a su voluntad, iniciando así el camino que lo llevaría a la leyenda. Heracles se presentó ante el rey Euristeo en Micenas, dispuesto a servir y a purificarse de sus pecados. Euristeo, que temía el crecimiento del poder y el prestigio del héroe, decidió imponerle una tarea que creía imposible y que, de paso, podría acabar con la vida de su rival. El primer trabajo impuesto a Heracles fue exterminar a un león gigante que aterrorizaba los bosques de Argólida, conocido como el león de Nemea. Se decía que esta bestia, hija del monstruoso Tifón y la maligna Écnida, tenía un cuero invulnerable a las armas tradicionales. Armado con su arco, flechas y su poderoso garrote, Heracles partió a la caza. Tras encontrar el rastro que lo llevó a la cueva del monstruo, el héroe disparó sus flechas contra la cabeza del animal, pero estas rebotaron inofensivas en su piel. Al darse cuenta de que sus armas eran inútiles, Heracles y el león rompieron en un brutal combate cuerpo a cuerpo. El héroe resistió las garras punzantes del león, y haciendo uso de su fuerza titánica, logró envolver el cuello del animal con sus brazos, ejecutando un estrangulamiento mortal. El león de Nemea sucumbió a la fuerza del hijo de Zeus. Para probar su victoria y conseguir la única protección posible contra la bestia, Heracles usó las propias garras del animal para arrancarle el cuero. Regresó a Micenas, vestido con la imponente piel de león. El rey Euristeo, aterrorizado al ver al héroe acercarse con la fiera piel, se escondió temiendo por su vida dentro de un barril de metal. Así, Heracles completó su primer y sangriento trabajo. Después de haber derrotado al león de Nemea, Euristeo determinó un segundo trabajo para Heracles, buscando una criatura aún más terrible que viviera en la región de Lerna,
la Hidra, otro monstruo hijo de Tifón y Écnida. Esta bestia era un desafío casi imposible, ya que por cada una de sus cabezas que se cortaba, renacían dos en su lugar, y su sangre era extremadamente tóxica. Heracles partió al encuentro de la criatura con su inseparable compañero, su sobrino Iolao. Al llegar al siniestro pantano de Lerna, Heracles usó flechas en llamas para hacer que el monstruo saliera de su cueva. El héroe, a pesar de su agilidad, se enfrentó a un dilema. Con cada golpe de su garrote, más cabezas surgían. Iolao, al darse cuenta de que la fuerza bruta era inútil, tuvo una idea providencial: cauterizar los cuellos de las cabezas recién cortadas con una antorcha encendida. Así, mientras Heracles aplastaba las cabezas, Iolao sellaba las heridas, impidiendo el renacimiento. Hera, la enemiga de Heracles, observaba la batalla, y al ver que el héroe estaba ganando, envió cangrejos para distraerlo, pero estos terminaron aplastados. Finalmente, la última cabeza fue derrotada. Con la victoria asegurada, Heracles bañó sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra, creando así un arma formidable e infalible, y regresó victorioso a Micenas. En honor a los cangrejos que lucharon a su nombre, la diosa Hera decidió honrarlos creando la constelación de Cáncer. El rey Euristeo estaba cada vez más frustrado al ver que sus intentos de acabar con Heracles fracasaban y que su rival acumulaba más gloria con cada hazaña. Decidió imponer dos nuevos trabajos que, aunque no implicaban la muerte, requerían perseverancia y astucia, obligando a Heracles a traer dos criaturas vivas a Micenas: la cierva de Cerinea y el jabalí de Erimanto. La cierva de Cerinea no era una criatura corriente, era sagrada para la diosa Artemisa, poseía cuernos de oro y pezuñas de hierro, y era increíblemente veloz. Heracles pasó más de un año persiguiéndola. Finalmente, logró acercarse y disparó una flecha a una de sus patas, hiriéndola levemente para poder capturarla. La diosa Artemisa apareció furiosa, acusando al héroe de sacrilegio. Pero Heracles se justificó, explicando que estaba al servicio del oráculo, y que liberaría al animal después de presentarlo a Euristeo. La diosa permitió que continuara. El siguiente desafío fue el jabalí de Erimanto, una criatura de fuerza descomunal. Como no podía matarlo, Heracles usó la astucia en lugar de la fuerza. Lo persiguió hasta llevarlo a una zona donde la nieve era alta y espesa. El jabalí, exhausto por el esfuerzo de moverse en la nieve, fue vencido por la fatiga. Heracles lo ató y lo arrastró hasta el palacio. Al ver a la terrible criatura, Euristeo, lleno de pánico, volvió a esconderse en su barril de bronce, demostrando su cobardía. Heracles, una vez más, había completado sus tareas. Frustrado por no poder deshacerse de Heracles y viendo que su rival acumulaba más gloria, el rey Euristeo ideó un trabajo degradante, indigno de un héroe hijo de Zeus. La tarea impuesta fue limpiar en un solo día el gigantesco establo del rey Augías en Élide. Este establo nunca se había limpiado y acumulaba toneladas de estiércol. Euristeo creía que, además de la dificultad, Heracles se negaría por orgullo. Sin embargo, para Heracles, la necesidad de purificarse de sus pecados era más importante que su orgullo. Se presentó ante el rey Augías y, sin revelar que estaba al servicio de Euristeo, negoció un pago: una décima parte del gran rebaño de Augías si lograba limpiar el establo en un solo día. Heracles, conocido por su fuerza y no por su ingenio, asombró a todos al recurrir a la astucia. Dejó la pala de lado, se dirigió al río Alfeo y, usando su fuerza abrumadora, lanzó grandes rocas para desviar el curso del río. Las aguas se precipitaron a través de los establos, llevándose toda la suciedad con ellas. Al finalizar la limpieza en un solo día, Heracles fue a cobrar su pago, pero el rey Augías se negó, declarando que nunca había hecho tal trato. Aunque el hijo de Augías confirmó haber presenciado el acuerdo, el rey expulsó a ambos. Heracles, humillado por la traición, no aceptó la ofensa. Reunió un ejército y derrocó a Augías, cumpliendo así una tarea más, aunque Euristeo luego la declararía inválida por haber negociado una recompensa. Tras la disputa con Augías, el rey Euristeo, desesperado por el creciente prestigio de Heracles, le impuso dos nuevos retos: deshacerse de las aves rapaces gigantescas en Arcadia y capturar al temible toro de Creta. El primer desafío fue lidiar con las aves del Estínfalo, pájaros monstruosos que aterrorizaban la región. Heracles se sintió incapaz de enfrentarlas mediante la fuerza bruta,
dada la enorme cantidad de ellas. Afortunadamente, recibió la ayuda providencial de su hermana, la diosa Atenea, quien le regaló un instrumento musical de hierro forjado por Hefesto. Heracles subió a una colina y utilizó el instrumento con una fuerza increíble. El ruido fue tan ensordecedor que las aves huyeron aterrorizadas. Mientras escapaban, Heracles les disparó con sus flechas, aún impregnadas con la sangre venenosa de la hidra. El siguiente trabajo fue viajar a la isla de Creta para capturar al toro de Creta. Este no era un toro ordinario, sino uno que Poseidón había enfurecido al rey Minos por no haberlo sacrificado en su honor. Heracles se enfrentó al toro, padre del temible Minotauro. Aunque el animal era increíblemente fuerte, no fue rival para el hijo de Zeus, quien lo agarró por los cuernos y lo arrojó al suelo. Tras atarlo, lo llevó de regreso a Micenas. Al ver al toro, Euristeo, como de costumbre, confirmó el trabajo, pero, temiendo a la bestia, simplemente la liberó. El toro vagó por Grecia, causando terror hasta que encontró su fin a manos de otro héroe, Teseo. El 9º y 10º trabajo llevaron a Heracles a los confines del mundo conocido. El primer encargo fue viajar a Tracia para robar las yeguas antropófagas de Diomedes, hijo de Ares. Diomedes era un rey bárbaro que alimentaba sus yeguas, que habían adquirido gusto por la carne humana, con los extranjeros que cruzaban sus tierras. Heracles partió con algunos compañeros, entre ellos su sobrino Iolao y Abdebo. Al enterarse de las atrocidades del rey, Heracles enfrentó a Diomedes, lo derrotó y lo arrojó para que fuera devorado por sus propios caballos. Una vez alimentadas, las yeguas se tranquilizaron. Sin embargo, en la confusión de una escaramuza, Abdero fue devorado por las yeguas. Heracles lamentó la muerte de su amigo y fundó la ciudad de Abdera en su honor. El siguiente encargo fue obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, para la hija mimada de Euristeo. Hipólita era una guerrera formidable que había recibido el cinturón del dios Ares como un honor. Heracles fue diplomático, y la reina, asombrada por la reputación del héroe, se mostró dispuesta a ceder el cinturón. No obstante, Hera, enemiga eterna de Heracles, intervino una vez más. Disfrazada, propagó el rumor entre las amazonas de que Heracles planeaba secuestrar a su reina. Las guerreras atacaron. La batalla fue sangrienta, e Hipólita, entre las caídas, fue asesinada. Heracles, lamentando el derramamiento de sangre innecesario, tomó el cinturón y emprendió el camino de regreso. El rey Euristeo, determinado a enviar a Heracles lo más lejos posible, le ordenó realizar el 10º trabajo: robar el ganado del gigante Gerión en la mítica isla de Eritia, cerca de la península ibérica. El viaje fue larguísimo. Heracles navegó hasta llegar a la montaña que separaba el Mediterráneo del Atlántico, y con todas sus fuerzas dividió la montaña en dos, creando los pilares de Heracles, el estrecho de Gibraltar, para continuar su viaje. Gerión era una criatura horrible, con varios cuerpos, custodiada por un perro de 2 cabezas. Heracles mató al perro, y cuando el gigante Gerión apareció para el ataque, Hera se escondía ayudándolo. Heracles hirió a la diosa con una flecha, y luego disparó una flecha envenenada de la hidra al gigante, abatiéndolo. El penúltimo trabajo fue encontrar el jardín de las Hespérides y regresar con una de sus manzanas doradas. En su búsqueda, Heracles se encontró con el titán Prometeo, encadenado a una roca por Zeus. Heracles, compadecido, mató al águila que devoraba su hígado y liberó al titán. Prometeo le aconsejó no enfrentarse al dragón que custodiaba el jardín, sino buscar a Atlas, quien sostenía la bóveda celestial, como castigo. Atlas, padre de las Hespérides, se ofreció a traerle las manzanas si Heracles sostenía la bóveda en su lugar. Heracles aceptó el peso del mundo sobre sus hombros. Al regresar, Atlas intentó engañarle para no volver a cargar la bóveda, pero Heracles usó su astucia. Le pidió a Atlas que sostuviera el cielo solo un instante, mientras él se ajustaba la capa. Apenas Atlas tomó el peso, Heracles recogió las manzanas y huyó. Después de realizar 11 trabajos imposibles, Euristeo solo tenía una última oportunidad para deshacerse de Heracles. Ordenó al héroe entrar en el mundo de los muertos y regresar con Cerbero, el legendario perro de 3 cabezas de Hades. Antes de partir, Heracles fue iniciado en los misterios de Eleusis para prepararse para el inframundo. Guiado por Hermes, se presentó ante Hades, el señor de los muertos, y le pidió permiso para llevarse al perro, prometiendo devolverlo. Hades aceptó, pero con una condición:
Heracles debía someter al monstruo usando solo sus propias manos. Heracles se enfrentó a Cerbero, una bestia con veneno de serpiente y 3 cabezas. Tras una lucha intensa, el héroe logró dominar a la criatura y la arrastró a la superficie. Al ver al monstruo, el aterrorizado Euristeo se escondió en su barril de bronce por última vez, y Heracles, finalmente, fue liberado de sus servicios. Con su gloria en la cúspide, Heracles se casó con la princesa Deyanira. Sin embargo, mientras viajaban, un centauro llamado Neso intentó seducir a Deyanira. Heracles lo hirió con una flecha envenenada de la hidra. Antes de morir, Neso, buscando venganza, le dio a Deyanira su sangre, asegurándole que era un elixir que garantizaría el amor eterno de Heracles. Años después, al enterarse de los rumores de la infidelidad de Heracles con otra mujer, Deyanira, celosa, impregnó una túnica con la sangre del centauro y se la envió a su esposo. Lo que pretendía ser un conjuro fue una maldición. La sangre envenenada por la hidra causó un dolor atroz al héroe. Consumido por el sufrimiento, Heracles pidió ser inmolado en una pira para poner fin a su suplicio. Tras su muerte, el espíritu de Heracles se elevó al cielo. Fue recibido por Zeus en el Olimpo como un dios y finalmente reconciliado con Hera, se casó con Hebe, la diosa de la juventud, alcanzando la inmortalidad.